Bueno, después de haber citado ahora sí que un video último, preintroductorio, si así les gusta llamarle, voy a seguir con la lectura de Anarquía y Cristianismo de Jacques Ellul. Me quedé en la página 5. Aquí yo quiero comenzar a hablar desde que Jacques Ellul comienza a citar su influencia como estudiante cuando se movilizó con otras personas. Y déjenme un poco porque ya lo había localizado, pero de repente uno lo pierde. Se sostenía. Perdón. Sigo. Desde el segundo renglón de la página 5. Digo, segundo renglón, no, penúltimo renglón. Como estudiante había participado en muchos enfrentamientos con la policía. Por ejemplo, durante la huelga Gese, bueno, no sé si se diga así, es francés. La huelga Gese, y lo digo de manera fonética en español, es válido para el español. Y poco a poco me horrorizó menos el sistema capitalista que el Estado. La palabra de Nietzsche, que califica al Estado el más frío de todos los monstruos fríos, me parecía fundamental. Por otra parte, si estaba cerca de los análisis de Marx y de su previsión de una sociedad donde el Estado habría desaparecido, mis contactos con los comunistas habían sido muy malos. Me consideraban como un pequeño intelectual burgués porque no tenía un respeto total por la palabra de orden de Moscú, y yo los consideraba como poca cosa porque me parecía no conocer bien el pensamiento de Marx. Habían leído el manifiesto de 1948 y era todo. Rompí completamente con ellos durante los procesos de Moscú, no en favor de Trotsky, los marinos de Kronstadt y el gobierno de Makhno, perdón, es ruso en español, y en fin, de Makhno. Se me habían presentado como verdaderamente revolucionarios y no podía perdonar su aplastamiento, sino porque no podía creer que los grandes compañeros de Lenin hubieran sido traidores, antirrevolucionarios, etc. Su condenación me pareció como una manifestación más del monstruo frío. Por otra parte, percibía sin gran dificultad que se había pasado de una dictadura del proletariado a una dictadura sobre el proletariado. Puedo garantizar que en 1935 al 36, perdón, es que tiene una raya, entonces estoy dando la lectura. Quien quería abrir bien los ojos podía ver lo que 20 años más tarde se denunció. Además, ya no quedaba nada de una tesis fundamental no quedaba nada de una de las tesis fundamentales: el internacionalismo y el pacifismo. Para mí eso habría debido volverse un antinacionalismo. Mi admiración por Marx, por otra parte, atemperada por el siguiente hecho: al mismo tiempo que yo había leído a Proudhon, en español, Proudhon. Es que es difícil cómo leerlo, la verdad aquí ruso no me lo sé. Tendría que aprender ruso y alguien me diga: oye, vete al Celex a aprender ruso antes de que sigas leyendo esto. Primero pido una disculpa, y para leer no se necesita leer ruso. Para eso Sicilia hizo su trabajo y pensó, y de hecho ocurre para los tecnicismos y los tecnicismos y los nombres que no se traducen. Como no se traducen, no sabe uno bien cómo se llama en su idioma original. Y sigo leyendo. Yo había leído a Proudhon, que me había impresionado menos, pero a quien amaba mucho, y en su disputa me había escandalizado la actitud de Marx contra Proudhon. Por último, lo que terminó, estoy en la página 6, estoy queriendo leer la idea y les voy a hacer el comentario posterior. La actitud de Marx contra Proudhon. Por último, lo que terminó por llevarme a detestar a los comunistas fue su posición durante la Guerra de España y sus horribles asesinatos de los anarquistas de Barcelona. Aquí lo termino. Estoy en la página 6.
Bueno, como yo dije, en España tenemos un movimiento anarquista que se puso a favor de la República Española, que a posterior, por parte del fascismo, si alguien quiere ver Netflix, hay un documental de la Segunda Guerra Mundial a color, en que se habla sobre qué fue lo que pasó con Franco en España. Franco es un fascista español. Franco tuvo el apoyo por parte de la corona española porque dijo, bueno, vamos a regresarnos ahora a la monarquía española, vamos a aplastar al movimiento de la República Española y por lo cual también aplastar a los anarquistas que estén apoyando a la República Española, pese a que la República Española es apoyada por los anarcoespañoles. Pero que lo diga así, los anarquistas españoles. No tiene nada que ver con los sinarquistas. Es cierto, y tengo que repetir historia de México, y aquí tengo que hablar sobre México, perdón que hable de México, pero pues ahorita es donde yo estoy viviendo. Por si acaso que me está viendo de otra parte del mundo, pues le digo que yo soy mexicano y lamentablemente le estoy dando una lectura de mi país. No quiere decir que soy ajeno, por eso estoy citando a España, por eso estoy leyendo a un francés. No es porque yo diga, oye, tú estás ajeno y nada más te encierras a tu país. No, yo quiero, y de hecho por eso dije en el video pasado, una transformación universal, valga, hasta del ser humano. Y para hablar de una transformación universal del ser humano, solidaria, no como lo que sería la crítica que hace la película de Elysium, de que solo unos cuantos son los que llegan a la transformación, los que evolucionan a costa de los que dejan atrás. Eso sería una crítica que lo haría incluso Walter Benjamin a la crítica del progreso, que hace Jacques Ellul a la crítica de la tecnología, y por lo cual una crítica que se puede hacer por parte del comunismo libertario, que eso es el anarquismo de Bakunin y de Proudhon, al que Jacques Ellul está repitiendo, a los socialistas de Rusia, y a veces hasta sin buscarlo. No le quiero dar la crítica actual porque yo no quiero tener conflicto con ningún país, pero creo que muchos saben que el movimiento comunista puede ser aquí criticado, que termina a veces atropellando sus orígenes. Y eso es lo que Jacques Ellul está criticando. Oye, es que finalmente los comunistas, los socialistas leninistas terminan entrando en contradicción de sus orígenes. Partiendo de la revolución, vienen a ser antirrevolucionarios, vienen a ser dictadores. Esta crítica podría hacerla no solamente el primer rector de la UNAM, sino también, aquí lo pongo de manera nacional para que se vea que no es solamente en Rusia, sino que se da en México con lo que pasa con el Partido Revolucionario Institucional. ¿De dónde viene el PRI? El PRI de alguna manera fue apoyado por los movimientos anarcosindicalistas de Flores Magón. ¿Y qué ocurre al final? Con la CTM, Antorcha Campesina, apoyan al PRI, pero en el 88, con el movimiento neoliberal, terminan traicionando su pasado. Con esa traición al pasado, quien se legitima más con Carlos Salinas, y protestando los que vienen desde el pasado con Cuauhtémoc Cárdenas. Esto pasa en México. ¿Qué pasa en Rusia? En Rusia, Trotsky, quien termina siendo intelectualmente también traidor a las ideas de Lenin, termina siendo traicionado por Stalin, de tal forma que en México muere Lenin por causa de que Stalin lo manda a matar desde el extranjero y ve la manera de infiltrar gente en México y darle balazos a Trotsky. Y Trotsky así muere. Valga, todo lo que incluso a posterior de Lenin
viene siendo el movimiento de la revolución socialista, viene siendo mitigado. Y es que eso viene mal desde el origen. Los soviéticos, los socialistas, no eran solamente los soviéticos. El partido de Trotsky, de Lenin, se aplastan a todos los comunistas y socialistas que vienen junto con ellos, los destruyen, los asesinan y ellos se quedan con el poder. Y al final entre ellos se terminan asesinando. Valga, es lo que pasa también en la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana sí se levanta Francisco I. Madero. Viene el movimiento conservador, vamos a decirlo así, de Huerta. Huerta asesina a Madero. Huerta es asesinado por el movimiento de la revolución y en ese sentido llega Carranza, pero Carranza viene asesinado por otros revolucionarios. En ese sentido, las revoluciones violentas es lo que viene a decir Jacques Ellul, vienen a ser un fracaso porque vienen a tener traiciones en su interior y las traiciones se dan por medio de asesinatos que matan al anterior, pero matan todo, no rescatan lo anterior, no hacen un movimiento de superación dialéctica, hacen todo lo contrario, terminan adoptando una forma de interpretación de lógica aristotélica en que no viene una superación dialéctica, no vienen a ser hegelianos en su marxismo. Y eso es lo que también Ellul termina criticando de Marx. Ahorita ya vimos cómo Ellul dice, oigan, es que yo estoy con Proudhon, no estoy con Marx ni con Engels, sino que Proudhon es más rescatable que Marx y Engels. Bueno, hasta aquí nos quedamos con la página 6 y por el momento, pues bendiciones.